Compañeros y compañeras con todos, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, compañeros participantes de la Escuela de Formación Summa Causay, que nos acompañan desde distintos pueblos, desde distintas provincias, desde distintos lugares que nos acompañan en este proceso de formación para líderes y lideresas. Les saludamos a nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Causay y también a nombre de la Confederación del Pueblo Cayambe. En este día les damos la más cordial bienvenida a este 16º seminario de la Escuela de Formación Summa Causay. En este día vamos a tratar el tema titulado Nuevo Orden Económico y Político Mundial a cargo de nuestro compañero, el doctor Floresmilo Simbaña. Él es del pueblo Quitucara, él es historiador por la Flaxo, fue dirigente de la CONAIE. El compañero siempre está vinculado a los procesos de fortalecimiento organizativo, así como también activista de los derechos de los pueblos indígenas, preocupado siempre por la situación social y cultural que atraviesan frecuentemente los pueblos indígenas. De alguna u otra manera, pretende contribuir con sus conocimientos y así crear conciencia social, conciencia política y organizativa en cada uno de nosotros, esperando también que esto sea un aporte a su conocimiento y que también ustedes puedan hacer de este conocimiento un conocimiento valedero. Entonces les dejamos con nuestro compañero, el doctor Floresmilo Simbaña. Bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a ver ahora el escenario mundial, cuáles son la situación que estamos viendo a nivel del planeta, cuáles las condiciones económicas, políticas que nos encontramos en este momento y que tienen repercusiones en cada uno de nuestros países, incluso en cada una de nuestras vidas. Porque, como se dice normalmente, lo que pasa en China lo sentimos nosotros en nuestras casas, o lo que pasa en Estados Unidos lo sentimos nosotros en nuestra casa. Bajo esa perspectiva es fundamental siempre estar al tanto, informándonos de lo que pasa a nivel mundial para saber exactamente cuál va a ser la situación, cuál va a ser el futuro de nuestro país, incluso de nuestras familias. Y eso es así porque, por ejemplo, para el caso de Cayambe, que una de sus principales actividades económicas como cantón es las flores, las florícolas, y las florícolas se venden fundamentalmente a Europa y a Rusia. Entonces lo que pasa en Rusia, que suena que está lejísimos al otro lado del mundo, nos afecta directamente a Cayambe. Entonces eso tenemos que tener en cuenta para saber lo importante que es estar informados a nivel mundial de lo que pasa. La primera situación que vamos a ver es que las condiciones generales a nivel mundial que estamos viviendo es el arrastre de una crisis económica bastante fuerte que ya viene desde hace 12 años. Esta crisis mundial empezó en el 2008, que se le conoce como la crisis inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos, es decir, en los últimos 5 años antes del 2008, es decir, estamos hablando de los primeros años del 2000, ¿sí? A nivel mundial empezaron los bancos a invertir o orientar su dinero, su movimiento de capitales hacia las empresas inmobiliarias, es decir, venta de casas y terrenos, sobre todo casas. Esto es un fenómeno mundial, es decir, capitales de Estados Unidos invirtieron en Europa y empresas de Europa se financiaban a través de bancos norteamericanos, o empresas europeas iban a trabajar en Estados Unidos. Eso provocó crear lo que se conoce como la burbuja financiera, es decir, creer de que estábamos en una bonanza económica, y los bancos prestaron más dinero de lo que tenían. ¿Cómo es posible hacer eso? Es decir, un banco, solo por poner un ejemplo, un banco puede prestar una deuda de $1 millón, digamos, ¿ya?
esta empresa que tiene esa deuda de $1 millón, vende los certificados de esa deuda, ¿sí? Y hay gente que compra esos bonos, ¿ya? Y lo mismo el banco que prestó ese $1 millón vende esos bonos, ¿sí?, a otros bancos, ¿sí?, para que cobren esa deuda. Entonces, por ese $1 millón prestado, es decir, ese dinero en efectivo de $1 millón, se crea una especulación, ¿sí?, por papeles, es decir, no dinero en efectivo, sino papeles, ¿sí?, que a veces ha triplicado incluso, es decir, por ese $1 millón que realmente está circulando en el mercado, se empieza a hacer circular en papeles alrededor de $3 millones. Eso es lo que se conoce o se conoció como la burbuja inmobiliaria. Es decir, en papeles estaba circulando más dinero de lo que realmente existía en la economía real, por así decirlo. Entonces, obviamente una ficción, esto es una ficción, ¿sí?, como se le empezó a llamar una burbuja, y ya sabemos que una burbuja se infla inmediatamente, pero al mismo tiempo explota rápido. Entonces eso pasó. En 2008 empezó a explotar esa burbuja, empezó en Estados Unidos, ¿sí?, y luego se expandió a Europa porque estaba conectado este dinero, ¿sí?, y atrás de Europa empezó a caer algunos países de Asia, Japón, Corea, y los otros países asiáticos empezaron a caer. Entonces, eso provocó una crisis bastante fuerte. En ese mismo escenario, ¿sí?, había un país que empezaba a fortalecer, a mover dinero a nivel mundial. Estamos hablando de China. Pero no solo era China, sino la India también, aunque la India solo se movía a nivel de Asia y un poco a nivel de Europa. En cambio, China tenía una perspectiva mundial, hacía inversiones en África, hacía inversiones en América Latina, incluso en la misma Europa hacía inversiones, ¿sí? Y obviamente tiene grandes inversiones en Estados Unidos. Por lo tanto, frente a esta crisis, lo que hace China es juntarse con países por fuera del área, lo que se conoce en política mundial, del área de influencia. Es decir, junta a países emergentes, pero que están por fuera o que tienen capacidad de moverse por fuera de la influencia de Estados Unidos y de Europa. ¿Cuáles son esos países? Rusia, Brasil, la misma India y Sudáfrica. Sudáfrica está en la punta de África, abajo, ¿sí? Este grupo de países se les conoció como el BRICS, es decir, estos 5 países que por su capacidad de mercado, todos estos países son grandes, o sea, China solo China sabemos, además de ser territorialmente grande, es el segundo país más grande del planeta, pero el primero en población, está por sobre los 2.000 millones de habitantes. La India es el segundo país más grande del mundo y tercer país más grande del mundo y el segundo más poblado. Y está Rusia, que es el país más grande del mundo, aunque no es densamente poblado, pero digamos igual es una población muy alta. Y ahí viene Brasil, que es el país más grande de Sudamérica, ¿sí? Es la mitad de Sudamérica, Brasil. Y Sudáfrica, que también es un país bastante grande, quizás es el más pequeño de los 5, pero igual sigue siendo bastante grande en consideración al resto de países de África. Por lo tanto, son mercados importantes. Como Europa y Estados Unidos entran en esta crisis bastante grave, el impacto de la crisis no fue tan fuerte en estas zonas del BRICS, como tampoco fue el impacto duro en América Latina, porque como se debilita la competencia con Estados Unidos y Europa, China expande sus inversiones a nivel mundial, ¿sí? En alianza con Rusia, ¿sí? También aunque no estaba directamente relacionado, pero también Irán empieza a invertir fuera de su área de influencia. Por lo tanto, esto provoca dos cosas. Provoca primero la subida de precios, porque China y Rusia estaban comprando los productos minerales y petróleo,
productos minerales como el oro, cobre y todos los minerales suben de precio. Eso causa un impacto bastante positivo en estas zonas, en los países mineros y petroleros, como el nuestro. Por lo tanto, mientras Europa y Estados Unidos estaban en una crisis bastante fuerte, ¿sí? Paradójicamente nosotros como América Latina, África y un poco Asia, empiezan a tener una bonanza, ¿sí? Esta bonanza también es una ficción. Esa bonanza provocó que gobiernos, aunque este es un fenómeno más de América Latina, gobiernos no ligados directamente a capitales norteamericanos empiezan a llegar al poder, que se conoce como los gobiernos progresistas, ¿sí? Entonces estos gobiernos, en ese escenario internacional, se sienten con la suficiente capacidad de ya no prescindir exclusivamente de Estados Unidos o de Europa, sino buscar lo que llaman en economía nuevos mercados, ¿ya? Entonces ya no se pide préstamo a los bancos norteamericanos o los bancos europeos, sino empiezan a pedir préstamos a los bancos chinos, a los bancos rusos. Aunque en otros países también, sobre todo Brasil, hace vínculos económicos con la India. Nosotros como Ecuador no, como Ecuador nos centramos con China y con Rusia, ¿sí? Y también abriendo mercados, ¿sí? Nosotros empezamos a abrir mercados como las flores, ¿sí? Cacao, Asia, Rusia, no solo Rusia, sino vamos a Irán, empezamos también a ir para allá. Esto provoca una mejora económica en el país que duró alrededor de 7 años. Empezó en el 2008, ¿sí? 2009, el precio del petróleo llegó a pasar sobre los $100, empezó en un momento incluso a valer $120, ¿sí? El barril del petróleo. Las concesiones mineras valían bastante, por lo tanto, aunque nosotros no éramos un país minero, pero el gobierno de Correa empezó a abrir este mercado y hacer bastantes concesiones, sobre todo con empresas chinas, aunque no exclusivamente con China, porque hay concesiones a Japón, hay concesiones de empresas canadienses. Pero, digamos, más allá de a quién se estaba vendiendo, lo que era es aprovechando un escenario de bonanza económica. Aunque el problema de la minería es otra cosa, porque no es el dinero líquido que entra, pero bueno. Esto hace que tengamos alrededor de 7, 8 años de bonanza económica, y el gobierno que estaba en el Ecuador, de Rafael Correa, tuvo la suficiente de fluidez de capitales como para hacer lo que hizo, las obras que hizo, ¿ya? Tuvo la suficiente capacidad, la suficiente fuerza en este contexto internacional para incluso ponerles condiciones a las empresas internacionales, a las empresas petroleras que venían a sacar petróleo aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, paradójicamente, acá nuestros empresarios y algunos políticos de derecha hablan de que hay que hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero el presidente de Estados Unidos dice no, que él no está de acuerdo con los tratados de libre comercio, ¿sí? Pues acá nuestros empresarios, como no se solo no es que no sepan, sino que es su discurso más ideológico, siguen abogando por tratados de libre comercio cuando Estados Unidos renuncia a fomentar tratados de libre comercio. Y cierra fronteras tanto utilizando argucias jurídicas, entre comillas. Supuestamente China le está copiando su tecnología, le sanciona a Huawei, que es el principal producto de Estados Unidos. Supuestamente Irán es una amenaza, está financiando a terroristas y cierra el petróleo, amenaza a todos los países que le compren petróleo a Irán, ¿sí? Y Rusia, supuestamente Rusia está provocando guerras a los países europeos y sanciones a las empresas rusas para que no vayan a vender en Estados Unidos. Entonces, en última instancia, lo que está haciendo Estados Unidos es cerrar esto que hemos conocido como la globalización, ¿sí? O el libre mercado. Eso ha provocado que este ciclo de crisis no es que se solucione o se mejore la situación de crisis, la crisis se sigue manteniendo. Lo que hace Estados Unidos es dar un giro a la crisis y que la crisis empieza a golpear a los países que se beneficiaron en primera instancia. Entonces,
China empieza a tener problemas económicos. China estaba creciendo desde hace casi 20 años, más de 20 años, estaba creciendo en una tasa que fluctuaba entre el 9 y el 12% del PIB, ¿ya? Y empezó a bajar la tasa de crecimiento y está justamente la tasa más baja que ha tenido en los últimos años, está entre el 6 y el 9% de crecimiento. Es decir, ya no está creciendo como antes, no es que está perdiendo, pero ya ha dejado de crecer como crece antes. Rusia igual frenó su avance económico. ¿Cuál es el principal producto de Rusia? Es el gas y el petróleo. Y con todo este cierre de fronteras que hizo Estados Unidos y obligándole a Estados Unidos a los europeos que cierren fronteras con Rusia, por lo tanto, el impacto de la crisis se empieza a sentir en estos países que antes más bien se estaban beneficiando de la crisis. Y además que Estados Unidos logra, en primer momento logra poner en el mercado más petróleo a través de lo que se conoce como el fracking, que es sacar petróleo incluso hasta de las piedras, ¿sí? Entonces Estados Unidos empieza, tanto en su territorio, pero sobre todo en territorios de otros lados, sacar petróleo a través de este sistema que es el fracking. Esta crisis obviamente le hace cambiar de perspectiva a los gobiernos progresistas que estuvieron de boga en la época de bonanza, digamos así. Entonces, en algunos países como Argentina, como Chile en algún sentido, entran en crisis y Brasil entran en crisis los gobiernos progresistas, incluso pierden las elecciones y pierden de manera bastante estrepitosa. Y aunque en Venezuela no pierden, pero entra en una crisis bastante fuerte, ¿sí? Que está hasta ahora ahí con una crisis bastante, digamos, bastante fuerte, bastante crítica en Venezuela. Nosotros que estábamos vendiendo petróleo hasta $120 por barril, empezó a bajar y llegamos incluso a vender hasta el $45 del barril, ¿sí? Y eso le pone al país, a Ecuador, esta situación internacional le pone una crisis directa que empieza en el 2015, empieza la crisis en Ecuador. Pero lo que hay un giro es que Correa empieza a tomar medidas ya directamente que antes en su discurso decía que nunca iba a tomar. Por ejemplo, cuando inaugura la más grande central termoeléctrica, que es la Coca-Cola Sinclair, cuando inaugura dice que hay que concesionar. Es decir, hay que privatizar, ¿sí? Entonces, ese discurso de privatización que antes era impensable en Correa, en 2008 cuando inicia su gobierno, resulta que en el 2015-2016 dice ya empieza a hablar de concesión. Durante todos sus otros años anteriores, el gobierno de Correa hacía un discurso bastante fuerte en contra del Fondo Monetario Internacional, incluso mandó sacando a la delegación del Fondo Monetario que estaba trabajando aquí en el Ecuador, ¿ya? Y resulta que en el 2016, por esta crisis que golpea bastante fuerte, empieza a abrir diálogos con el Fondo Monetario, ¿sí? Porque necesitaba traer créditos de donde más le podía sacar. Entonces, y así podemos mencionar un montón de políticas que el gobierno empieza a girar. Recordemos que en el 2016, fue el gobierno de Correa incluso hace esto de la condonación de la deuda por intereses a los empresarios. O sea, Lenín Moreno hizo recientemente eso, perdonó alrededor de $4.000 millones, pero no fue él solamente, el mismo Correa ya hizo algo parecido, perdonar las deudas por impuestos o los intereses de los impuestos a los empresarios. Es decir, hay un giro pronunciado hacia la derecha. Entonces, lo que hace Lenín Moreno cuando llega al gobierno no es que traiciona directamente a Correa, más bien lo que hace es avanzar abruptamente un camino que ya había empezado el mismo Correa, ¿sí? Recordemos que Correa antes de irse puso en vigencia una ley que nosotros criticamos, y digo nosotros, el movimiento indígena, es la ley de alianzas público-privadas. Estas alianzas público-privadas justamente para que las empresas privadas puedan intervenir en el Estado. En otras palabras, pueda privatizar, concesionar, no vender todo,
pero sí concesionar buena parte de las grandes empresas estatales. Entonces, esta crisis fue elevándose bastante rápido. Lenín Moreno, ya cuando llega Lenín Moreno al gobierno, lo que hace es acelerar eso. Es decir, Correa anunciaba estas medidas que les digo, de corte ya más de neoliberales. Lo que hace Lenín Moreno es acelerar. Si Correa estaba avanzando a 10 kilómetros por hora, Lenín Moreno empezó a funcionar a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces es una cosa así bastante fuerte. Y aquí en el Ecuador, si nosotros vemos que la gente se cansa de las medidas que está teniendo Lenín Moreno, y en octubre, frente al decreto 883, que subía los precios de la gasolina y todo lo demás, vamos al levantamiento en octubre y realizamos uno de los levantamientos más grandes del país, ¿sí? Comparables con el primer levantamiento en el 90. Entonces vemos que el discurso de muchos sectores, sobre todo de los sectores empresariales, es un sector bastante parecido a la extrema derecha, ¿sí? En donde en octubre pedían que disparen a los que estaban protestando, que metan preso a todos los que estaban protestando, y ahí vemos un periodista dijo que todo indio que vaya a Quito, que lleguen preso. Nebot dice que los indios se queden en el páramo y así. Sí, discursos bastante de derecha, ¿sí? Entonces, este escenario de crisis a nivel mundial, una de las reacciones que está provocando es que lleguen al gobierno partidos de derecha, incluso partidos fascistas. En lugar que la gente empiece a ver que los que estaban gobernando están haciendo mal y que elijan una mejor opción, a veces no es necesariamente así. Es decir, no es que países de derecha les llevaron a la crisis y ahora van a votar por partidos de izquierda, no es así, ¿ya? Porque en muchos países, incluido Europa, incluido Estados Unidos, el mismo Trump, en muchos países ganan partidos, ganan el gobierno, llegan al gobierno partidos de extrema derecha, incluso en algunos casos fascistas, ¿sí? Entonces, en América Latina no está exento de ese fenómeno, y ahí tenemos a Bolsonaro en Brasil, que es un presidente que claramente dice que no le importa a los pueblos indígenas, que son más o menos prescindibles, que tienen mucha tierra, o que están estorbando el progreso de la agroindustria en la Amazonía o de la minería en la Amazonía. Por lo tanto, y lo ha dicho textualmente, que él preferible que mueran unos 10 indios y que entre plata para el Brasil, ¿sí? Eso lo ha dicho directamente. Es decir, hace un discurso en contra de los afrobrasileños, un discurso en contra de los gays, incluso un discurso en contra de las mujeres, con un discurso bastante de la Biblia, de religión, pero así de violento, ¿sí? Ese tipo de gobierno de extrema derecha ha ganado en Brasil, ha ganado en varios países de Europa. Estados Unidos, Trump es de esos, él no tiene ningún reparo en mandar militares a cualquier parte del mundo, ¿sí? Y armado, guerras, y ahí tenemos las guerras que si bien cierto empezó en Obama, pero Trump lo que ha hecho es acelerar esas guerras, como llevar incluso a extremos inhumanos y bestiales de guerra, como en Siria. Solo para poner como ejemplo, el caso español es casi parecido, ¿sí? Ahí tenemos un partido de izquierda, ¿sí? Que se llama Nosotras Podemos, que estaba subiendo muy rápidamente en los procesos electorales, y de pronto de la nada surge un partido extremadamente de derecha, que sus siglas son Vox, perdón. O sea, él dice que a los migrantes ilegales, es decir, casi a la mayoría de los migrantes, no se les debe permitir ni siquiera, mejor dicho, no solo que no hay que darles trabajo a los migrantes, sino que incluso no hay que darles ni siquiera atención médica si es que necesitan, ¿ya? Y que se les expulsen más a los migrantes. Y ese partido empieza a subir, y en las últimas elecciones obtiene
casi el doble de la votación de este partido de izquierda. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay que seguir muy de cerca lo que está pasando a nivel mundial para evitar que esto se reproduzca aquí. Para finalizar, entonces, en este momento tenemos, a diferencia del inicio de la crisis, en donde unos países sufrían la crisis y otros países estaban ganando en la crisis, ¿sí? Ahora el escenario de la crisis mundial es global. Esto sumado a la pandemia. Aquí hay varios debates, ¿sí? Y me parece que hay que mencionarlos. Primero, el debate no es si el coronavirus fue creado o nació así espontáneamente. No tiene ningún sentido o no sacamos nada si decimos que es creado o que surgió. Lo que estamos claro es que la forma de expansión de la pandemia sigue lo que llaman las rutas económicas más fuertes. Es decir, ¿cómo es la ciudad de Wuhan donde nació la pandemia? Es una de las ciudades más industrializadas de China. Pero no solo eso, sino que en esa ciudad, que es una ciudad casi el doble del país de Ecuador, ¿sí? Tanto en territorio como en población, en esa ciudad, ¿sí? Están alrededor de 25.000 empresas europeas y norteamericanas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mercancías y personas circulando permanentemente entre Wuhan y Europa. ¿Ya? Y uno de los países de Europa que más inversiones y empresas tienen en Wuhan es justamente Italia. ¿A dónde llegó primero el coronavirus de Wuhan? Llegó precisamente a Europa, ¿ya? Y llegó fundamentalmente a Italia. ¿Sí? Entonces, no es que China mandó agentes y mandó para que vote el sino es esa relación económica y justamente a nosotros por dónde se nos vino el coronavirus. O sea, no se vino desde Wuhan directamente para acá, ¿sí? Sino vino desde Italia y desde España. Nosotros no es que tenemos grandes empresas trabajando en Europa y en España. ¿Qué relación tenemos con España e Italia? Tenemos la relación de migrantes. El mayor número de migrantes están en España y están en Italia, ¿sí? Y por ahí vino el coronavirus, ¿sí? O sea, y obviamente, ¿a dónde llegó primero? El coronavirus no llegó a Quito primero, no llegó a Riobamba, no llegó a Cayambe. ¿A dónde llegó? Llegó a Guayaquil, donde hay mayor circulación a nivel internacional. Entonces, eso tenemos que ver. Lo que digo es que es la velocidad económica con la que, con esa misma velocidad se expandió el virus. Ahora el virus ya está en todo el planeta. Estados Unidos ya tenía problemas, ahora con el coronavirus tiene mucho más problemas. China igual, Rusia igual, Europa en su totalidad igual, ¿sí? Tomando en cuenta que el coronavirus no se va a ir hasta que no se encuentre la medicina. Y recordemos también que hay una pelea por quien descubre rápido. Entonces, se tenía noticias de que cuando China dice que estamos ya descubriendo la medicina, resulta que Estados Unidos salta que nosotros también ya estamos descubriendo. Después viene Rusia, dice nosotros ya tenemos la medicina, salta Inglaterra diciendo nosotros también ya tenemos la medicina. ¿Sí? Entonces, se vuelve una guerra así en quién tiene más rápido la medicina. Y esto no es un problema solo de competencia para ver quién gana, sino que ahí hay millones y millones de dinero. ¿Qué pasa si es que Rusia descubre realmente su medicina tiene efectos? Eso quiere decir que en el primer mes de cuando ya empieza a comercializar Rusia su medicina, significaría que toda la industria farmacéutica de Estados Unidos y de Europa pierda, solo en un mes, perderían un montón de dinero. No recuerdo los datos, se me fue, disculpe, los datos, ¿sí? Entonces, para que eso no ocurra, para que Rusia
o que la gente no compre la medicina Rusia, entonces desde los medios de comunicación de Estados Unidos y Europa empiezan a decir que poner dudas sobre la medicina rusa, ¿ya? Y resulta, y hacer más bien énfasis en sus propias medicinas, hacer propaganda a sus medicinas. Entonces Rusia ya estaba a punto de sacar la medicina cuando ya todo el mundo le hace propaganda a la medicina de Oxford, de Gran Bretaña. Decir que es la que tiene más garantías de la medicina de Oxford. Pero resulta que tanto Rusia como la medicina de Gran Bretaña entran a la última fase de comprobación. Resulta que Rusia sigue funcionando y la medicina de Oxford ya tiene problemas. Entonces ahí ya Inglaterra queda por fuera de las posibilidades de ganar el mercado mundial de las medicinas, ¿sí? Entonces, en medio de eso, no es que se están preocupando de si vale o no vale la medicina, lo que están preocupando es si pierden o ganan el mercado de la venta de medicina. No se ve todavía salidas a esta crisis, no se sabe cómo se saldrá de esta crisis, lo que sí es bastante fuerte. En el Ecuador se prevé que perderá alrededor de el 12% de su economía, es decir, estaríamos por debajo, menos 12% del PIB, y eso nos llevaría a una crisis bastante fuerte, es decir, lo que se nos viene en este momento es una crisis bastante fuerte. Tenemos, por lo que como organizaciones, incluso como política, debemos pensar al menos en los próximos 5 años en un escenario de fuerte crisis. Pero, digamos, en la pandemia mismo se ha visto también que la respuesta más adecuada es la economía social, ¿sí? Que da respuestas rápidas, aunque no en mejores condiciones. No es que salimos de la crisis desde nuestras pequeñas economías, pero sí nos permite sostener, ¿sí?, algunos niveles de vida, digamos, en las comunidades. Es decir, al menos en los momentos más críticos de la pandemia, la alimentación fue en las comunidades. El comercio o la circulación de mercaderías, de alimentos, fue entre las comunidades, ¿ya? Entre lo que se diría la producción y el mercado comunitario, ¿ya? Y los que perdieron fueron los grandes mercados. Pasada la parte más crítica de la crisis, más o menos estamos hablando desde junio, en cambio, nuevamente las grandes empresas de alimentos empiezan a ganar mucho dinero, porque todos ya dejamos de atender lo comunitario y vamos nuevamente a los mercados, y esto es darle volver a trasladar el dinero a los grandes empresarios de alimentos. Por lo tanto, eso no quita de que lo quedó demostrado en la crisis, de que las pequeñas economías, sobre todo la economía agraria, funcionan muy bien y pueden, en perspectiva general, las pequeñas economías, las economías familiares, las economías comunitarias pueden hacernos un poco más llevadera la etapa de crisis que se nos viene. Esta es la situación en la cual estamos viniendo de un periodo, y un periodo que va a durar al menos los próximos 2 años, durará este periodo. En ese escenario nos vamos a mover. Muchas gracias.